empezar la grabación. Permitir. Jamie. Hola, Jamie. ¿Cómo está, Jamie? ¿Alguien pudo revisar lo de los ejemplos que les envié? Bueno, si no pudieron revisar lo de los ejemplos que les envié, vamos a abrirlos, los vamos a trabajar aquí en clase, porque si quiero que queden, pues, que quede bien claro. Ok, Juan Carlos. Quede bien claro el tema. Buenas noches, Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches, Luz, Carlos, Jamie. ¿Qué es, profe? Buenas noches a todos. Hola a todos, buenas noches. Sí, quiero que les quede muy claro el tema de las prórrogas en los contratos a término fijo inferior a un año, porque sí siento que es un tema que no manejan bien en gestión humana, y yo sé que, bueno, después de que aprendan esto, ustedes nunca van a tener inconvenientes y, bueno, y pues la empresa no va a tener inconvenientes con respecto a esta situación. Porque una mala cuenta que hagan para no prórroga de contrato, pues puede ocasionarles inconvenientes legales. Por ejemplo, en el ejemplo número 1, vamos a compartirles para que puedan ver. Entonces, el ejemplo número 1, contrato inicial por 4 meses, del 1 de abril del 2024 al 30 de julio del 2024. Bueno, ya tenemos claro que es un contrato a término fijo inferior a un año por un término de 4 meses, ¿cierto? Tenemos aquí la fecha inicial, 1 de abril del 2024, y va al 30 de julio del 2024. Ahí están los 4 meses. ¿Cuándo sería el preaviso de no prórroga? ¿Hasta qué fecha podría gestión humana, como fecha límite, avisarle al trabajador que no va a haber prórroga de ese contrato a término fijo inferior a un año? ¿Alguien lo sabe? Con temor a equivocarme, el 30 de junio. 30 de junio. Ok. Yo realmente les aconsejo que no se vayan a la fecha límite. Nunca esperen, sí es hasta el 30 de junio, pero yo nunca les aconsejo, siempre les digo a las empresas que lo hagan antecitos, que no esperen hasta el último día, porque ese día puede pasar o que el sistema colapsó, o que te enfermaste, o que el trabajador se enfermó. O sea, ocurren muchísimas cosas, entonces que no lo dejen hasta última hora. La primera prórroga, entonces, ¿de qué fecha a qué fecha sería? Ok, ya les avisaron el 29 de junio, ya le avisaron a ese trabajador que no va a haber prórroga. Es inferior a un año, ¿cierto? Sí, 4 meses. Entonces, va del 1 de abril al 30 de julio. Y fecha límite para avisar, pues sería el 30 de junio, pero pues yo les digo un día antes. Esa es la recomendación que siempre les hago yo a las empresas. No esperen hasta el último día. Se los digo por experiencia propia, porque siempre puede ocurrir algo. Entonces, mejor un día antes o 2 días antes, porque es que la norma dice que mínimo 30 días antes del vencimiento. No quiere decir que sea, o sea, puede ser días antes. No importa. ¿Cuándo sería la fecha de primera prórroga? ¿De qué fecha a qué fecha sería la primera prórroga? Del 1 de agosto hasta los 4 meses, que sería agosto, septiembre, octubre, noviembre, creo. ¿Qué fecha de noviembre? El 30 de noviembre, la última de noviembre. Perfecto. Muy bien.
Sabemos que el contrato a término fijo inferior a un año puede prorrogarse 3 veces por el mismo periodo. Entonces, aquí está el contrato inicial que va del 1 de abril al 30 de julio. Ese es el inicial, ¿cierto? Pero después de ese inicial, puede prorrogarse 3 veces por el mismo lapso de tiempo. En este caso, el lapso de tiempo fue 4 meses, ¿cierto? Entonces, la primera prórroga va por 4 meses, ¿cierto? El preaviso para esta primera, para que no se prorrogue por segunda vez, sería ¿hasta cuándo? 28 de noviembre, 29 de noviembre. De octubre. Cierto, correcto. La segunda prórroga por el mismo tiempo, ¿cuándo sería? ¿Alguien más? La segunda prórroga. Si la primera prórroga va del 1 de agosto del 2024 al 30 de noviembre, la segunda prórroga sería A partir del 1 de diciembre. a partir del 1 de diciembre hasta Siempre. Hasta febrero 28. marzo. 4 meses. Perdón, marzo. Exacto, marzo. Marzo 30. Marzo 30, exactamente. Y aquí pasa algo muy peculiar, porque vamos a pasar el preaviso para que no se dé la tercera prórroga. ¿Hasta qué fecha puede pasar gestión humana el preaviso para que no haya la prórroga, la tercera prórroga? Porque ya se ha realizado 2 prórrogas. Los últimos días de febrero. Exactamente cuándo sería más o menos la fecha última. 28 de febrero. 30 días antes. Muy bien, porque recordemos que, fíjate, en una empresa, fíjate que la gente estamos tan ocupados. Por eso puse el ejemplo y lo hice a propósito, porque vivimos tan ocupados que en una empresa les pasó, en una empresa que yo asesoraba. Resulta que, o sea, pensando que febrero tenía más días, o sea, un lapsus. Porque claro, viven ocupados, viven estresados con tantas cosas, pero yo les digo, no esperen para última hora. Fíjate que aquí podría ser perfectamente si hubiese 29 de febrero, pero eso es cada 4 años. Entonces, miren, el último día de febrero. Aquí la tercera prórroga sería ¿de qué lapso de tiempo entonces? Desde el 1 de abril. Del 1 de abril Mayo, junio, julio. julio, al 31 de julio a 30. 30 de julio. 31 no, 30. 30 de julio. En esos casos, fíjate, julio tendría 31, pero recordemos que en derecho laboral este tipo de contratos se tienen en cuenta son hasta los 30, ¿no? Entonces, es mejor que antes realicen los preavisos, que tengan en cuenta estas fechas para no incurrir en errores. Se supone que sí, la tercera prórroga de 1 de abril al 30 de julio o a 31, si hay 31, ¿no? En este caso, el preaviso para la no prórroga, fíjate que ahí ya se prorrogaron 3 veces, mira, 1, 2 y 3, ¿cierto? El preaviso para que la cuarta prórroga, porque la cuarta prórroga, recordemos que ahí sería a 1 año, ya no va a haber prórroga de 4 meses. Cuéntame, Liliana. Una consulta volviendo al 30 o 31 de julio. Si ya el colaborador o el trabajador me aborda como con la inquietud desde el qué pasa con el día 31, ¿lo labora, no lo labora? Pues asumiendo que sea día hábil, ¿lo labora, no lo labora o se espera ese día y comienza a trabajar el 1 del mes siguiente? ¿Qué manejo se le da? No sé si fui clara con la pregunta. Sí, lo entiendo perfectamente. En esos casos, pues yo sí preferiría, aunque por temas de seguridad social, de todo, absolutamente todo,
liquidaciones en derecho laboral siempre se tienen los meses de 30 días, ¿cierto? Y los años de 360 días. Pues ahí debería no haber ningún problema si va hasta el 31 de julio y si tiene 31 días, ¿no? No debería haber ningún problema. Pero yo a veces recomiendo que nos curemos en salud, porque pues no vaya a ser que vaya a haber ningún inconveniente. Es que resulta que este año, yo les compartí hace poco, creo que a este grupo no les he compartido, que en enero casualmente salió una jurisprudencia muy importante de la Corte Suprema de Justicia de la Sala Laboral con respecto al conteo de los meses para el tema de aportes a pensión. Y dentro de ese abordaje que hace la Corte Suprema de Justicia de la Sala Laboral, llama la atención y dice que debe tenerse los pagos según la realidad de cada mes, no como está estipulado actualmente o encasillados que todos los meses sean de 30 días, no, que si el mes tiene 29 días son 29 días de aporte, que si el mes tiene 30 días son 30, que si tiene 31 son 31, porque resulta que se pusieron a hacer como un estudio minucioso y resulta que a un trabajador que hace aportes por 25 años a pensión se le estaban robando, porque literalmente es así, casi 18 semanas, o sea, la bobadita de casi 18 semanas. Y una persona por un día que no haya sumado para completar una semana, pues no puede acceder a la pensión. Entonces, casualmente fue un caso de una persona que estaba reclamando pensión de sobreviviente y no le alcanzaba las 50 semanas dentro de los 3 años anteriores al fallecimiento de su cónyuge. Entonces, a raíz de eso, este año se hizo ese estudio, que ustedes me dirán, pero bueno, ¿eso qué tiene que ver con eso? Pues tiene que ver mucho, porque resulta que ahí hay como un cambio de lineamiento jurisprudencial a la hora de establecer la cantidad de días que tiene cada mes. En este caso, pues julio tiene 31, entonces pues sería 31, ¿cierto? Pero pues todavía uno dice, queda uno como que en la duda, como que sí, como que no, pues no debería tener ningún problema. En teoría no debería tener ningún problema. Y más con esta nueva jurisprudencia, porque dice que debe tenerse los meses según la cantidad real de días, más no como se ha encasillado a través de los años para hacer cuantificación y aportes y liquidaciones y pagos de salarios de los trabajadores que sean de 30, no, que debe tenerse el tiempo real. Entonces, yo pienso que eso va a ser pues un beneficio a largo plazo para el trabajador en términos del pago a su pensión. Nada más ahí estamos hablando de casi 18 semanas y por una semana pues una persona no se pensiona. Además de eso, si por ejemplo usted como trabajador tiene las semanas mínimas, por ejemplo, hablemos de luz. Luz tiene las 1.300 semanas y resulta que tiene 1.332 semanas. Resulta que con 18 semanas más, su IBC le alcanza para que tenga una liquidación un poco más alta y no el mínimo del 65%, porque por cada 50 semanas de más, entonces ya esas 18 semanas vienen a sumar el otro poquito que ella tenía y alcanza a tener un bloquecito de 50 semanas, lo que le da el beneficio de tener una liquidación 1.5 más alta de lo que podría haber tenido. Entonces sí tiene como unas incidencias legales. Por eso el tema de la pregunta tuya con respecto a la tercera prórroga, pues no debería tener ningún problema ir a 31 de julio. Yo particularmente pues no le veo ningún problema, pero pues no sé ustedes allá en las empresas, ¿no? ¿Qué manejo le están dando ustedes usualmente? Para mí no debería tener ningún inconveniente. ¿Alguien me cuenta cómo lo están manejando en las empresas? Luz, Liliana. Profe, yo creo que hace poco estaba en un taller de contabilidad y ellos decían algo relacionado, no recuerdo exactamente, pero que bajo la norma era 30 días.
Entonces hay una falla bien grande y fue hace poquito y el profe también muy piloso. Te voy a mandar, Entonces, yo te mandé a ti la sentencia, ¿no? sí, entonces realmente los desconocimientos son grandes, profe, y Ahí hay como yo unos creo que es ya parte contable, ¿no? Porque nómina siempre es un apoyo muy grande con contabilidad. Entonces, como nos decía el profe, este taller que estoy haciendo también, la empresa siempre necesita un mejor amigo, un abogado, un buen abogado y un buen contador. Para mí, Entonces, bajo la actual jurisprudencia que es progresista, no debería tener ningún inconveniente, porque es que estamos hablando ahí de los 4 meses. O sea, al trabajador no se le contrató por días, se le contrató por meses. Entonces, no debería, aquí debería ser 31. No debería que, disculpe, que no le escuché eso. Que no debería tener ningún problema en que el mes 31, el mes de julio vaya hasta el día 31. ¿Por qué? Porque al trabajador se le contrató fue por 4 meses, a él no se le contrató por días. Ok, entiendo. Y en ese orden de ideas, igual el trabajador estaría laborando normalito ese día 31, porque Claro, hace parte de los 4 meses. exactamente, porque es que al Ok. trabajador se le contrató fue por meses, no por días. Ya contablemente, pues ahí ya es otro cuento como ustedes se organizan contablemente, pero sin embargo, yo les voy a mandar la sentencia para que la lean, para que la tengan en cuenta, porque en cualquier momento deben empezar como a acatar lo que dice en esa sentencia con respecto a que se le aplique según los días que tenga cada mes, los aportes que se le haga a cada trabajador. ¿Sí? Y eso pues obviamente aplica para contabilidad interna de la empresa y también para los aportes. Entonces, teniendo en cuenta que el trabajador se contrató por meses y no por días, pues no debe tener ningún inconveniente, porque sencillamente abril tiene 31 días. ¿Sí? El preaviso de la prórroga máxima, ¿hasta qué fecha? Porque aquí, fíjate que aquí ya vamos a un año, ¿no? Estábamos hablando de las prórrogas de 4 meses. Ahora vamos a hablar de la prórroga a un año. Recordemos que el contrato a término fijo inferior a un año, en la cuarta prórroga automáticamente queda por un año. Eso tiene que quedar muy claro. Precisamente en eso incurren las empresas, en ese error. ¿Cuándo quedaría este contrato con prórroga a un año? ¿Desde cuándo y hasta cuándo? Quedaría desde el 1 de agosto hasta pues, del año que esté hasta el 30 de julio del año siguiente, creo. Sí. 1 de agosto al 30 de julio del año 2026. Del 1 de agosto del 2025 al 30 de julio del 2026. Fíjate cómo aquí, y eso quiero que lo revisen, cómo aquí quedó totalmente diferente las fechas de inicio, las fechas de terminación. Bueno, en este contrato no tanto, porque como iba a 4 meses, entonces las 3 prórrogas pues suman un año y digamos que concatenó prácticamente, ¿no? O sea, del 1 de agosto al 30 de julio. Ah, no, aquí quedó el 1 de abril al 30 de julio. Pero sí, en la fecha de terminación, sí concatenó. Aquí entonces el preaviso sería hasta el 30 de junio del 2026. exactamente, máximo. Yo les coloco un día antes. La quinta prórroga, porque de aquí en adelante va a ser a un año, ¿no? ¿Cuándo sería aquí la quinta prórroga? A partir del 1 de agosto. A partir del 1 de agosto hasta Nuevamente, 28 de julio del año siguiente. 30 de julio del 2027. Exactamente. Entonces, esto tienen que tenerlo muy claro porque aquí
esta fecha sería muy importante para determinar cuándo van a ser los preavisos. Hay un interrogante que siempre tienen en las empresas y es, doctora, y el contrato a término fijo a un año se convierte a término indefinido. No, nunca. El contrato nunca va a cambiar la naturaleza. El contrato que es a término fijo siempre será a término fijo. Lo que pasa es que sí se puede prorrogar, mire, N veces, 5, 6, 7, por eso le puse aquí puntos suspensivos. Muchísimas veces se puede prorrogar. Así Aquí. es, poniendo de ejemplo, en la empresa con la que yo estaba trabajando, efectivamente habían personas con contrato inferior a un año y tenían 15 años, 20 años, o sea, tenían muchísimo tiempo, pero con un contrato a término fijo inferior a un año. Lo que pasa es que sí tienen que tener el tema de las liquidaciones, ¿no? O sea, realizar la Profe, es que aquí en esto hay mucho error porque a veces formulan y eso se hace en Excel. Entonces, de pronto por ahí también se presenta mucho error. Exactamente. Aquí tenemos un ejemplo, un segundo ejemplo, y es por 5 meses, del 1 de enero al 30 de mayo. Entonces, el preaviso sería hasta 29 de abril del 2024. La primera prórroga, ¿cuándo sería? 1 de junio. Ajá, al 30 de octubre del 2024. El preaviso de no prórroga, ¿hasta cuándo podría ser? 28 de septiembre. Ajá, 29 de septiembre. La segunda prórroga de 5 meses. Del 1 de noviembre al 30 de marzo del 2025, ¿cierto? Preaviso de no prórroga hasta el 28 de febrero. Nuevamente miremos cómo febrero hace que no vayamos hasta el límite, porque recordemos que febrero tiene menos días, es el mes que menos días tiene de todo el año. Acá la tercera prórroga sería del 1 de abril del 2025 al 30 de agosto del 2025. El preaviso tendría como fecha máxima el 29 de julio del 2025. La prórroga, la cuarta prórroga, donde ya se convierte el contrato a un año, ¿cuándo sería? Aquí se los coloco en azul para que recuerden siempre que la cuarta prórroga siempre ya varía las condiciones, ya no va a ser por el término establecido inicial, que era por 5 meses, sino que aquí a partir de la cuarta prórroga, ya el contrato cambia de términos, ya no va a ser por el término establecido inicialmente, sino va a ser por un año. Automáticamente pasa un año, ¿cierto? Si la empresa lo quiere definir por 2 o por 3 años, se podría, pero ¿no? Sí. O sea, la empresa aquí decidiría o siguen a un año, o continúan a 2, o continúan a 3, ¿sí? Sí, mire, generalmente en las empresas me preguntan, doctora, ¿podemos cambiarle las condiciones al contrato? Sí, claro, de común acuerdo se le pueden cambiar, pero como regla básica, nunca puede ir en desmejora para el trabajador. Es decir, si un contrato, si una persona ya tiene 3 prórrogas automáticas de un contrato que tenía 5 meses, pues aquí no pueden hacerle de pronto, lo que yo recomiendo, hacer un otro sí, pero un otro sí que sea para mejorar, no para desmejorar, porque nunca se pueden mejorar las condiciones con las que ya viene pactado un trabajador. Es decir, aquí no puede decir, bueno, doctora, entonces aquí después, aquí en el preaviso que no le vamos a prorrogar, se lo pasamos el 29 de julio y el 1 de agosto le vamos a hacer entonces un contrato a 2 meses. O sea, ahí perfectamente el trabajador podría estar demandando por un contrato a término indefinido, porque lo que está tratando de hacer el empleador es ocultar una relación de manera de sin solución de continuidad, ¿me entienden? Entonces, le está violando unos derechos que aquí ya tenía, porque él aquí
Si se va a prorrogar, si se va a prorrogar el contrato, aquí él ya adquiere el derecho de que su contrato es por un año. ¿Cómo se lo van a variar a un contrato de 2 meses? ¿Les queda claro esto? Ok. Bueno, Profe, yo voy logrando entender. La otra vez sí fue como que un poquito, pero ahorita ya voy entendiendo mucho mejor. sí, es mejor así con ejemplos. El preaviso de no prórroga máxima ya para la quinta prórroga, o sea, después de la cuarta prórroga, todas las prórrogas van a ser por un año, todas, ya no va a ser por el término establecido inicialmente en el contrato, ya a partir de la cuarta prórroga es por un año. Ahora, ustedes tienen que tener en cuenta que el contrato inicial no se cuenta como prórroga, porque ese también es un error de muchas empresas. No, el contrato inicial es el tiempo pactado. Ya cuando se vence eso, entonces ya viene la primera prórroga, que aquí está en azulito, luego la segunda prórroga, luego la tercera prórroga. Es a partir de la cuarta prórroga que ya se convierte el contrato en un contrato a término fijo a un año. Juan Carlos. Doctor, una pregunta. Yo trabajé para una IPS. Por su naturaleza, nosotros teníamos contrato de trabajo a término fijo inferior a un año. Es decir, nosotros nos liquidaban el 25, 26 de diciembre y volvíamos a reiniciar labores la segunda o tercera semana de enero. Yo con ellos alcancé a trabajar 2 años, un mes, pero por los archivos que yo encontré, la modalidad de ello era eso, hacer contratos a término fijo inferior a un año sucesivamente. Había personal que estaba desde hace 7, 8 años y tenía esa modalidad de contratación. En su momento, pues, se tocó el tema con la gerencia y la directora financiera y el dueño de la IPS. Y pues a la final el señor se levantó de la reunión y dije, pues, esta es mi empresa, yo en mi empresa pues hago lo que yo quiero y se va a seguir manejando así. Y el que tenga, con el respeto de las damas, los cojones, así nos dijo, pues que demande y listo, y se la vea con mi abogado. Y lo más curioso era que el abogado estaba ahí y dijo, sí, eso no tiene mayor cosa, eso se puede hacer. Yo decía, pero bueno, yo no soy abogado, pero sé que no se puede hacer en un tiempo determinado de 5, 6 años, 7 años, 8 años con contrato a término fijo inferior a un año. El abogado me dijo, no, pues yo soy el que tengo el conocimiento, usted no es abogado. Yo sí, usted tiene toda la razón, yo no soy abogado, no hay ¿Por cuánto problema. tiempo lo hacían? ¿Por cuánto tiempo lo hacían? Yo encontré archivos, bueno, el caso de una chica, ella comenzó como asistente y ya estaba como coordinadora administrativa, y ya tenía 5 años bajo esa modalidad de contrato a término fijo inferior a un año. Pero sí había lapsos de tiempo donde había solución de continuidad, porque me dices que trabajaban hasta el 26 de diciembre y volvían a segunda. Exactamente, y se ingresaba la segunda o tercera semana de enero. O sea, era real que sí había esa suspensión y ese lapso de tiempo. Sí, había digamos, la suspensión, por lo que las EPS no emitían orden para el tratamiento de los niños. Bueno, si realmente no laboraba el trabajador en ese lapso de tiempo, no hay ningún problema, Ok. porque no estaba laborando. El problema es que digan, no, va a trabajar hasta el 31 de diciembre, pero se le paga hasta el 26 para hacer como una simulación y vuelve la segunda semana de enero a hacerle contrato, pero en realidad empezó desde el 2 de enero. Entonces ahí sí, perfectamente se podría iniciar una acción legal por contrato realidad, donde no hubo solución de continuidad y ahí sí tendría problemas el empleador, pero el ejemplo que tú me cuentas, pues está bien porque si realmente la realidad del trabajador fue que sí se fue a descansar 2 semanas, 3 semanas. Doc, pero eso que usted dice, pues digamos, con el talento humano en salud,
no se hacía, pero la parte administrativa, que era todo talento humano, coordinador científico, contador, los chicos de facturación, asistentes administrativos, digamos, sí se suspendía lo que usted dijo, 26 de diciembre, pero trabajamos hasta el 30 de diciembre, ingresábamos una semana antes que ingresara el talento humano en salud. O sea, no le pagaban unos días. Nos lo pagaban en efectivo. O sea, no los consignaban a cuenta, sino que nos los pagaban en efectivo. Sí, pero es que resulta que ese pago en efectivo dejó por fuera los aportes a la seguridad social. Le pagaban el Sí. salario, le pagaban las vacaciones, le pagaban las primas, todo hasta el 30 de diciembre. No creo. No. Si era hasta el 24, hasta el 23 de diciembre, hasta el 23 de diciembre se pagaban primas, cesantías, intereses de cesantía y todo lo demás. O sea, imagínate, porque es que resulta que ahí grave, porque perfectamente les cabe una demanda fácil, si están las pruebas, si están los testigos, porque o sea, imagínate allá manejando en una empresa como esas de salud, que manejan documentos donde ustedes firman, miren, no, yo estaba el 30 de diciembre trabajando. Exactamente, eso era, digamos, como que lo que algunas personas, pero, la directora científica y pues el chico de facturación y yo pues comentábamos, pues decíamos, bueno, este señor ha contado con suerte de que no le ha llegado una demanda o alguien se le ha parado como en la raya a reclamarle pues los derechos como tal. Ujú. Así es. Bueno, vamos a hacer este tercer ejemplo, que es un contrato de trabajo a término fijo por un año. Este está fácil. ¿Quiénes quieren o quién quiere participar? El preaviso aquí de este contrato que inicia el 1 de enero del 2024 y va hasta el 31 de diciembre del 2024, o sea, por un año. ¿Hasta qué fecha? El preaviso ahí sería hasta el 30 de noviembre. Exactamente. Este está fácil. Yo, por lo menos en las empresas algunas empresas yo les recomiendo por lo menos esa empresa en la que tú estabas, yo les recomiendo este contrato. Yo no entiendo por qué le hicieron ese tipo de contrato para quitarle unos días si realmente ese tipo de empresas funciona los 360 días del año. Sí, lo que digamos al final pues se dedujo era por no pagar unos días de primas, de vacaciones y todo lo demás. Y como entre comillas, digamos, no se otorgaba, no se hacía fiesta de fin de año, no se entregaba regalo, sino que el señor nos daba, digamos, un bono a mera liberalidad, porque así pues se especificaban en las cartas y en los formatos de 300, 400.000 pesos. Entonces, pues había muchos que pues, decían, pues como que eso compensa. Bueno, entonces aquí pues las prórrogas son claritas. La primera prórroga el 1 de enero del 2025 y va hasta 31 de diciembre del 2025. El preaviso iría ¿de qué fecha? Primer preaviso. 29 de noviembre del 2025. Máximo 30. Pero pues yo les coloco aquí siempre un día antes. La segunda prórroga sería el 1 de enero. Porfa, me recuerda lo que el plazo máximo acorde a la ley. Es que usted lo mencionó, pero no alcancé a tomar nota. 30 días. Uh-huh. Pero plazo máximo no, plazo mínimo. Uh-huh. Que es que las empresas se equivocan en ese tema porque piensan que ese es el tiempo exacto. No puede ser días antes. Profe, me recuerda porfa el artículo porque muchas veces uno tiene que sustentarlo o algo, ¿o no? Yo les mando aquí por el interno porque yo hice una publicación acerca de lo del preaviso para que Bueno. la normatividad realmente, o sea, la norma es clara y dice que debe avisarse. Es más, les voy a adelantar y sobre eso también les iba a hablar, que en unas empresas todavía están cobrándole a los trabajadores
que renuncian preaviso. En Colombia los trabajadores no tienen por qué pagar preaviso, no tienen por qué descontarles preaviso, señores de gestión humana. El único que está obligado a realizar un preaviso es el empleador y únicamente cuando el contrato tiene esta modalidad que es a término fijo, que debe realizar el preaviso. La normatividad, pues, la que habla del contrato es a término fijo. Ahí dice que para no prórroga debe avisarse mínimo con 30 días de anticipación. Entonces, pero de resto, de ninguna otra manera debe realizar preaviso. Ahora, si se realizó un despido sin justa causa, obviamente tiene que pagarle al trabajador las indemnizaciones de ley. Aquí el preaviso para la no prórroga de la tercera vez que se vaya a reanudar el contrato, pues iría hasta el 26 de noviembre del 2020, 29 de noviembre del 2026. La tercera prórroga, ¿cuándo iría esa tercera prórroga? Cuéntame, Luz. El 1 de enero del 2027 a 31 de diciembre del 2027. Y la prórroga el 29 de noviembre del 2027. Okay. Entonces aquí este contrato a un año pues no tiene ningún complique, fíjense cómo es de diferente a los otros. Por eso les coloqué aquí uno de 4 meses, aquí uno de 5 meses y aquí el de un año. El de un año pues no va a tener ningún problema porque las prórrogas van a ser el mismo tiempo que el inicial, porque no varía. El inconveniente es cuando se realiza pues en término inferior a un año. Fíjate que aquí arranca 1 de enero, aquí 1 de enero, ¿cierto? Si vamos a mirar la quinta prórroga, aquí también arranca 1 de enero, termina 31 de diciembre, lo que varía es el año. Entonces, para que lo tengan en cuenta, ¿alguna duda acerca de este tema? ¿Les quedó claro? Ay, yo pregunto, qué pena, de pronto me perdí un poquito. En este caso, se sigue manteniendo igual, inferior a un año, ya a perpetuidad, pues así se necesita, ¿verdad? Ya o sea, no varía el tiempo. No, cuando ya se convierte a un año, es a un año, no va a variar el tiempo. Después de la cuarta prórroga, puede estar gestión humana más tranquila de que no tienen que estar avisando estas de las no prórrogas, estos preavisos, porque ya es a un año. Pues sí, ok, la diferencia sería la prórroga, el aviso de la el no aviso, prórroga. claro, el aviso de la prórroga. Obviamente, si le van a dar por terminado el contrato a término fijo, que ya está a un año, pues tienen en cuenta que la prórroga ya arrancó a un año. Fíjate que aquí el preaviso es diferente, ¿me entiendes? O sea, varía la fecha cuando es término inferior a un año. Las prórrogas serían en fechas diferentes. Mira aquí, 29 de junio, 29 de octubre, 28 de febrero, aquí 29 de junio. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Cuando ya se convierte a un año, es que ya no hay ningún, digamos que es como más fácil para ustedes como gestión humana. Porque ya saben, mire, aquí ya la cuarta prórroga fue el 1 de agosto del 2025 al 30 de julio del 2026. Y de aquí en adelante, todas las prórrogas van a ser en esta misma fecha. Lo único que va a variar es el año. ¿Alguna duda? ¿Me quieren preguntar algo? Yo tengo una pregunta. Con respecto a lo que usted estaba comentando, digamos, al momento de uno tomar la decisión de renunciar o simplemente por cualquier tipo de situación, tomamos la decisión de renunciar. Seamos de talento humano, seamos de cualquier área, yo sí lo tengo bien claro, listo. Pues hay una expresión que a veces a mis jefes no les gusta y yo digo, yo no me caso con ninguna empresa. Simplemente, digamos, si hay una mejor oportunidad para mí, pues yo la tomo y yo paso pues mi carta de renuncia hasta tal fecha.
hay algunos empleadores que no toman esto de buena manera. ¿Cómo así? Que tú vas a renunciar, me estás avisando con 15 días, con una semana, no te puedes ir hasta que nos tenga la persona. Si no tengo la persona, comienza ese tejemaneje entre el empleado y el empleador, y a veces no es tanto de gestión humana, sino es del líder del área. Hubo un caso en facturación que la chica no se sentía a gusto por la forma de ser de la directora financiera, cómo la trataba y todo lo demás, y la chica dijo, me voy, renuncio, no aguanto más. Uno, me queda muy lejos, no me están pagando lo que verdaderamente necesito y yo me voy, estoy hasta hoy aquí. Y recuerdo que la frase de la directora financiera fue, tú te vas, sales por esa puerta, no te pago liquidación, no te hablo mal de ti cuando me pidan referencia. Entonces la chica se quedó así como que, ¿cómo? Y llegó hasta donde yo estaba. Yo le digo, mira, las cosas no son así, yo te doy tu carta, yo soy el que tengo que, desde gestión humana, pues dar la referencia, y no puedo dar una mala referencia, primero que todo, porque no cabe, ha sido muy buena empleada y reconozco pues muchas falencias que han existido, pero sí hubo un retraso, se le pagó la liquidación a la chica 3 meses después, porque la directora financiera decía, me dejó el puesto tirado después que le di la oportunidad, mejor dicho, lanzó la expresión, después que uno le dio la mano, entonces me la mordieron y todo lo demás. Las cosas no son así. Entonces, esto creo que a muchos de los compañeros que estamos aquí lo hemos vivido desde talento humano, en una empresa por un jefe, porque tiene tantos años, porque tiene la jerarquía, entonces no hay la forma como mediar. ¿Cómo, digamos, hace uno no? ¿Qué se hace en estos casos en particular? Aparte que uno conoce la ley, aparte de que uno dice, cuando tenemos una persona, obviamente, esta era la hermana de la de la fundación, y era la segunda del mando, era la que manejaba las finanzas, la que tenía las claves para pagar y todo lo demás. Y yo cada semana estaba, Beatriz, mira, necesitamos que por favor me liberes el pago, la liquidación de Jamie. No, Juan Carlos, ya te dije que no. Pasado 3 meses hasta que pues se logró conciliar entre el gerente, el dueño de la IPS y ella, y se le pagó, y dijo, me dijo la expresión, usted es un sapo, porque yo no le iba a pagar esa plata, yo no se le iba a pagar porque yo una malagradecida y todo lo demás, y terminé yo siendo enemigo de la señora por esa situación. Pero se le demoraron 3 meses para pagarle. La chica cada semana me llamaba, Juan, ayúdame, yo estoy necesitando mi dinero, yo tengo una niña. No, mira, yo les voy a dar la solución. Léanse el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, por favor. Ya se los voy a buscar. Realmente es absurdo, absurdo. De hecho, yo en la clase pasada les hablé del artículo 65. Entonces, ustedes, cuando encuentren, yo sé que realmente, o sea, el cargo de ustedes es complicado, de verdad que les toca a ustedes estar como ahí, como en la mitad. El artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo habla de una sanción que se le impone a la empresa en el caso de que le quede debiendo salarios, prestaciones sociales a un trabajador. Y dice, indemnización por falta de pago. Si a la terminación del contrato el empleador no paga al trabajador los salarios y prestaciones debidas, salvo los casos de retención autorizados por la ley o convenidos por las partes, debe pagar al asalariado como indemnización una suma igual al último salario diario por cada día de retardo, mis queridos alumnos, hasta por 24 meses o hasta cuando el pago se verifique si el periodo es menor. Y si transcurridos 24 meses contados desde la fecha de la terminación del contrato, el trabajador
no ha iniciado la reclamación por la vía ordinaria o si presentó la demanda y no ha habido pronunciamiento judicial, el empleador deberá pagar intereses moratorios a la tasa máxima de crédito de libre asignación certificados por la superbancaria a partir de la iniciación del mes 25 hasta cuando el pago se verifique. ¿Les quedó claro? Así es. Clarísimo. Bueno, entonces ya, por favor, anótenlo, señores de gestión humana, y se van a acordar de la doctora Eliana Medina toda la vida. Y le voy a decir... Cuando se renuncia, uno pone el cartel al artículo 65. Del Código Sustantivo del Trabajo. Por eso el pago es inmediato de las liquidaciones. Yo les digo, por favor, miren, hay empresas, le cuento, una empresa que asesoraba, y eso aplica para empresas públicas y privadas. Para las empresas públicas es otra normatividad, pero igual se configura las indemnizaciones. Hay una demanda grandísima de un gerente que asesoró que fue gerente de una empresa, pero por cuestiones de política, ustedes entienden cómo es el manejo político, lo sacaron a escobazos al señor, y el señor todo, mire, por favor, páguenme la liquidación. Y a mí me pasaban, porque yo era asesora externa, laboral, me pasaban todos los temas de demandas laborales, yo llevaba toda la defensa judicial, pero ese era un tema netamente administrativo. Y uno de los asesores de la gerencia estaba como reticencia a pagarle, porque cuando estuvo de gerente al señor que sacaron, él no le quiso dar contrato. Entonces, no, se hizo loco, y me pasaron a mí ya cuando tenía como 6 meses y yo casi me desmayo. ¿Cómo es posible que no le hayan pagado al doctor fulanito de tal su liquidación? Si aquí nos van a condenar, y les cuento que ahorita está esto en el Tribunal Superior de la Sala Administrativa, y van a condenar la empresa. La van a condenar, eso es pero segurísimo. Y el señor se ganaba como 12 millones de pesos. Entonces, imagínense. Entonces, es un día de salario por cada día. O sea, entre más se demore el pago, mejor. ¿Sabe qué le digo yo a mis trabajadores? Usted relájese. Usted siga trabajando, usted siga su vida tranquilo, que ahí tiene un ahorro. Diosito le mandó un regalo. Y es verdad. O sea, esos errores de las empresas se pagan, pero carísimos. No jueguen con el tema del pago de las liquidaciones. El otro día yo hablaba con... Hola Liliana, cuéntame. Sí, es que quería precisamente aportar algo ahí que digamos que es como mi percepción, donde lo que veo que por lo general sucede es como cuando las empresas, y perdón por el término que voy a usar, pero comienzan a tentar al diablo. Es como, bueno, esperemos a ver hasta dónde la persona tiene el coraje para poder demandar o meter un pleito. Entonces, digamos que como muchas personas están desde el desconocimiento, no tienen ni idea que existe el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, en donde los van a parar. Entonces yo pienso que es como jugar con fuego, con candela, porque es como tratando de dar todo el lax posible que pueda existir en tiempo, a ver si la persona se le olvida, renuncia a ese derecho. O sea, es como mi percepción. No estuvieron en la clase de la doctora Liana. Así es. O sencillamente no tienen un abogado laboral. Mire, yo le voy a contar una experiencia. Ayer casualmente le contaba a una compañera de ustedes, a Luz, por el interno, que yo me asombro porque me asombro de doble vía. Me asombro por las empresas, la osadía de las empresas, y me asombro también de colegas que se ponen a asesorar empresas y no manejan derecho laboral. Y el derecho laboral es muy específico, es muy amplio y es muy cambiante también. Y a mí me escriben por el interno abogados. Ayer me escribió una abogada empresarial, era que decía, no recuerdo. Abogada empresarial, maneja civil, laboral,
comercial y entre otras cosas es que ustedes, señores, gestión humana, yo leo los perfiles para los cargos y yo me río cuando veo en LinkedIn. Se necesita abogado, abogado empresarial, que maneje civil, laboral, comercial. Yo digo, no, eso es una utopía. Eso es una utopía, señores de gestión humana. Eso es mentiras, eso es un chiste. Mira, como dice el refrán, el que mucho abarca, poco aprieta. La mente no va para tanto. Yo sí tengo idea de cosas básicas, de otras áreas, básicas, pero yo irme a meter a una empresa, o por lo menos yo irme a meter en un pleito, un tema penal, no, uno como, mire, lo relaciono con un abogado penalista, pero se meten en unas camisas, o sea, de 11 varas impresionantes. Yo no sé si la vez pasada les conté de un señor que me contactó por LinkedIn y el señor es un extranjero. Lo contrató una empresa en Bogotá, una empresa de vehículos, una empresa grande, como director general, mediante contrato de prestación de servicios. No, yo me reía, yo decía, no puede ser, no, pero qué dicha. No, pero qué regalo de Dios. ¿Cómo puede ser semejante cosa? Como director general, mediante contrato de prestación de servicios. Primero, contrato verbal, ¿no? Dizque de prestación de servicios. Hágame el favor. 13 millones de pesos de salario. Luego, eso fue en septiembre del año pasado. Luego, por 2 meses. Al mes le hacen firmar un contrato de prestación de servicios. Luego le hacen otro sí por 2 meses. Después de ese otro sí, el señor dura sin contrato, trabajando como director general, firmando como director general de una empresa. O sea, ¿cómo pueden contratar ese cargo como prestación de servicios? Y lo más irónico del cuento, tienen abogado, pero obviamente no es laboral. Imagínense esos errores. Luego le dice el gerente, ay, usted lo ha hecho, el gerente no, el propietario y representante legal, le dice, usted es muy bueno, me ha gustado su trabajo, doctor fulanito de tal, el señor ha sido gerente de multinacionales en Centroamérica, empresas muy grandes, porque él quería como irse de nuevo del país, por ahí lo estaban tentando con una oferta laboral. No, ¿qué? Se lo vamos a mejorar, usted ahora en adelante va a estar con contrato laboral, pero pues él no conoce, un señor de otro país no conoce normas de acá. Y le vamos a pagar 25 millones, pero ahora sí contrato laboral. Yo, bueno, está bien, entonces me quedo. A los 17 días, yo no sé qué le dio al dueño, dijo, no, mucha plata, mejor volvamos al contrato de prestación de servicios de 13 millones. Entonces lo bajaron. ¿Usted sabe cuánto le va a tocar pagar a esa empresa de indemnización por el chistecito? Por no asesorarse, por no tener un abogado laboral en la empresa. ¿Cuánto le va a tocar pagar a ese señor? Mucho dinero. Nada más hay el artículo 65, la vez pasada hicimos la cuenta. Cada año que pasa, yo le calculé haciendo así como abuelo de pájaro, mensualmente ese señor se está embolsillando más o menos como 50 millones de pesos. Imagínense. Por ese error. Entonces, ustedes también como gestión humana, cuando encuentren ese tipo de dueños de empresas o de personas que estén por encima de ustedes, acuérdense, por favor, del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo. Por favor. Y del artículo 99 de la Ley 50 del 90, numeral 3. ¿Qué dice ese artículo 99 de la Ley 50 del 90? La indemnización por no pago de las cesantías o no realizar la consignación de las cesantías en el fondo sobre la anualidad anterior. También pagará un día de salario por cada día de mora. ¿Cómo le parece? Y ese sí no tiene límite de 24 meses, ¿no? Como el artículo 65, no señor. Ese sí es hasta que se verifique el pago, ¿cómo la ven?
Y hay procesos que pueden demorarse 9, 10 años. Yo he tenido, el máximo proceso que he tenido más largo es de 12 años y medio. Ahorita tengo uno de 9 años, 9 años, tengo otro de 9 años y medio, tengo otro que va a cumplir 8 años, ya está para sentencia. Imagínense, o sea, estamos hablando de procesos que por un año mínimo son 500, 600 millones de pesos. ¿Cómo queda una empresa? Entonces ustedes sí dejen la salvedad. Cuando ustedes se representen esa situación, señor fulanito de tal, bueno, al jefe de Luis, o a la jefe, por favor, el artículo 65, mire, yo aprendí eso, yo hice un curso de Derecho Laboral con una doctora que se llama Liana, mire, ella nos enseñó esto. El artículo 99 de la ley 50 del 90. Nada más con eso ya, siéntense. Y les voy a decir una cosa, la empresa puede repetir contra esas malas decisiones de los trabajadores, ¿no? También tengan en cuenta eso, ¿no? No es que le toca pagar a la empresa, eso no es problema mío. Entonces, también miren esa situación, porque también hay acciones por perjuicios o una acción de repetición, si es una empresa de naturaleza pública, la empresa de naturaleza pública puede repetir contra ese funcionario que tomó esa decisión errada o retardó el pago de una liquidación de un trabajador o de un empleado público. Entonces, en el caso de la empresa privada, perfectamente, yo pienso que ahí cabe una demanda de perjuicios por ese, ¿cómo así? El director de gestión humana, ¿por qué no le pagó a tiempo esta liquidación? ¿Qué excusa hay? Cuénteme. Entonces, también miren, porque no es el cuento de que finalmente quién paga la empresa, no, porque ustedes son los que manejan la empresa no me maneja sola. Entonces, las decisiones también tienen unas consecuencias legales, señores. Por eso yo les digo, asesórense, asesórense para que duerman tranquilos. Es mejor pagar una asesoría. Pero cuando no lo toman en serio, pasan este tipo de inconvenientes. ¿Alguna pregunta? Profe, pues yo le he contado que me he venido formando en algunos cursos gratuitos que están brindando aquí la Cámara de Comercio. Y son, pues aquí en Popayán somos mucho microempresa y mediana empresa. Pero una flor de piel ve unas cosas y vino un profe de contabilidad y él venía de Cali, él está en Santander, también muy piloso. Y él decía, y le decía, porque era para empresarios generalmente y pequeños, bueno, les decía, es que ustedes tienen una suerte, no sé, Diosito sí que está con ustedes. Ustedes hacen unas cosas, pero, o sea, de una manera respetuosa, pero diciéndoles las cosas. Entonces, yo he tratado de acorde a lo que he aprendido con usted, con Sergio, aunque pues también ya lo pensaba hace mucho tiempo a raíz de lo que también he tenido la oportunidad de estudiar. Y también lo hacía, o sea, si uno quisiera demandar, profe, créame que más de una empresa, uno ganaría demandas. Si me voy atrás y pienso atrás por donde yo pasé, y siempre lo vi, pero realmente a veces es como la lealtad, ejemplo, a los buenos líderes que uno tuvo, a veces no es culpa de las empresas generalmente, sino son como las contrataciones y algunos temas de liderazgo. Entonces, yo siempre hacía mención a la supervisión de los líderes, ¿sí? Porque los líderes van y son sonrisa bonita donde las máximas jefaturas, ¿sí? O las máximas jefaturas creen en los líderes que lideran las áreas. Entonces, como hay muchos que son muy humanos desde el balance y tratan de ser equilibrados porque tienen que dar resultados, sino pues también van a tener su situación, ¿no? Como bien dicen muchos, no me sirve. Entonces yo les hacía caer mucho en cuenta, incluso en grandes empresas, profe, se ven muchas situaciones y a veces es muy triste porque es la necesidad, ¿cierto?
Y yo les hacía mención eso. O sea, miren, hoy en día, a mí no recuerdo mi última experiencia, y me acuerdo que alguien me dijo con experiencia en derecho, me dijo, mira, no vayas al ministerio, que cuando son esas situaciones, ¿para qué? Allá los despachan. Me dijo así, entonces yo le dije, bueno, pues, dejemos la justicia divina. Y en cambio ahora, y les decía eso en el taller, le digo, ahora estoy viendo que el ministerio está amparando mucho al trabajador y ya se están empezando a dar muchas situaciones. Entonces, por favor, lo que usted decía, tengan presente a un buen abogado que realmente sepa. Hay muchas cosas que son por derecho, ¿sí? Pero asimismo se puede dar oportunidades. Pero una persona que sepa y que de pronto quiera perjudicarlos financieramente, lo pueden hacer porque los vacíos y las cascaritas que dejan son inmensas. Entonces piensen en lo que ustedes se esfuerzan por emprender, y muchas veces son personas naturales y asimismo jurídicas, y pues asimismo son las represalias económicas, ¿no? Entonces yo aprendí a que las personas naturales, cuando queremos emprender o podemos tener este tipo de situaciones, nos podemos muy ver afectadas, porque a la hora de que haya una situación en repercusión contra uno, pues lo poco y nada que uno ha logrado, ahí se fue. Creo que para hacer los pagos, ya diferente cuando es jurídica, entonces les hacía mucha mención eso, profe, y aquí hay mucho por hacer, pero desde la conciencia, ¿cómo es? Para concientizar, porque bueno, y les mencionaba, la norma, el desconocimiento de la norma no te exime, no recuerdo muy bien. Cumplimiento de Sí, eso. De las responsabilidades. eso. Entonces yo les hacía mucha mención, y cuando yo tengo la oportunidad de hablar con empresarios que uno ve como cosas, yo le digo, ven, pues con todo el respeto, trata de mejorar esto, el trato, al menos que sea un balance. Sé que somos pequeñas empresas, a veces queremos montar algo, pero pues tratemos de ser justos, ¿sí? Porque muchas veces yo que no daría por poder pagar a alguien que venga y me ayude, pero pienso en eso y mejor digo gracias, ¿sí? Porque incluso ahorita hay una ley para las niñas que nos ayudan, y que ya no se puede pagarles por turno ni por hora, sino que tiene que ser 100% el salario mínimo. Ellas tienen mucho respaldo hoy en día, y aplaudo eso porque ellas viven muchas injusticias. Pero es como esa situación, profe. Hay muchos casos que también se pueden, hablando con el ministerio, ¿sí? Ejemplo, yo he visto que hay empresas que contratan embarazadas, pero si tú dices que estás embarazada en otras, de una vez te dicen muchas gracias. Incluso toman serologías, que eso está, creo que no permitido, no recuerdo muy bien. Está prohibido. Sí, pero eso pasa, profe, y a menudo, y más, digamos, en ciertas localidades. Pruebas de embarazo. Entonces, todo eso influye, profe. Mire, yo les voy a contar una cosa. Hace como unos 3 años me contactó una colega, amiga, que es abogada, pero ella es civil, y que a una familiar en una empresa, me estaba acordando de la historia del compañero, sobre que no le querían pagar la liquidación, y a una familiar de ella no le querían pagar la liquidación, y entonces estaban en ese tire y afloje, y así duraron casi un año. Entonces, y aunque era el salario mínimo, entonces yo la orienté y la ayudé para que radicara la demanda y todo. Y resulta que ellos, la empresa corrió y le pagó antesito de radicar la demanda. Y estaba como la duda de que, bueno, ya le pagó. ¿Será que no van a condenar a la empresa a la indemnización? Pues claro que sí la van a condenar. Entonces, para el caso de la persona que le demoraron pagar 3 meses y que le pagaron a los 3 meses, esa persona puede demandar de todas maneras para reclamar la moratoria, porque le demoraron 3 meses en pago. Y cuando ustedes en las empresas, yo por ahí hice un post, cuando ustedes en las empresas les dicen, no, pero es que en ningún lado no dice, y de verdad no dice cuánto es el tiempo
para pagar la liquidación. Pero es que no dices porque sencillamente no hay un tiempo, no hay un plazo. Remitámonos directamente al artículo 65. Ustedes, como van a derecho, estudiante número 1 del curso de Derecho Laboral para no abogados, pues claro que no hay un plazo, no hay un artículo que diga inmediatamente, el día siguiente, a los 5 días, a la semana. No, no hay un artículo porque sencillamente no existe plazo, se paga inmediatamente. ¿Pero dónde dice eso que se paga inmediatamente? Fácil, el artículo 65. Claramente ahí dice que por cada día de mora debe pagarse un día de salario. Es decir, que se debe pagar inmediatamente. El trabajador debe irse con su liquidación en el bolsillo, con su con su certificación laboral, con su pago de seguridad social de los últimos 3 meses. Así debe irse el trabajador, contento, con su dinero, agradecido. Pero lo sacan de la empresa, lo humillan. Más eso si pueden, hablan mal de él, no le pagan, pues el trabajador se va resentido. Mire, una de las razones principales para que un trabajador decida demandar a la empresa no tiene nada que ver con el dinero. Tiene que ver es con la discriminación, con ese feo que le hicieron, con el mal ambiente, con el acoso, con cómo fue la experiencia, cómo lo hicieron sentir en la empresa. Esa es la razón principal o las razones principales por las que un trabajador decide mandar a una empresa. El otro día que estaba haciendo la meditación de papá Jaime sobre sanando el niño o la niña interior que hay en cada uno de nosotros, él hacía una explicación y hablaba sobre el tema de que los seres humanos tenemos en nuestro lóbulo izquierdo pues ese niño psicorrígido que nos enseñaron en la casa, que todo es cuadriculado, que es por aquí, y el niño del lóbulo derecho, que es el niño feliz, el niño que se emociona con las cosas sencillas, con las cosas bonitas, el niño empático, y que tenemos que hacer ese despertar espiritual y despertar de conciencia para fusionar esos dos niños, porque el niño de la izquierda, que es el que hoy en día somos adultos, pues sí, podrá haber tenido muchos títulos, podrá haber obtenido mucho dinero, pero está enfermo, está triste. ¿Por qué? Porque precisamente se enfocó solo en la parte física, en la parte de las normas. Y yo veo que hoy en día en las empresas, ay, ¿dónde dice? Dígame en qué artículo, doctora. Hombre, hay cosas de pura humanidad. Listo, entonces le busco el artículo, pero no debería ser así. No debería ser así. Si saco al trabajador, pucha, tengo que pagarle la liquidación inmediatamente. Es una necesidad. Sea empático, entienda que ese trabajador salió de la empresa, le toca salir al mundo a lucharla, a mirar a ver qué oportunidades laborales se le abren, la vida es difícil, que tiene una familia, o si es solo que tiene que mantenerse. Páguele la platica, además la liquidación que usted le debe, señor empleador, él ya se la ganó. No es un favor que usted le va a hacer de que, ay, mire, toma ahí como para que tenga. No, señor, es un derecho de algo que él tiene a que le paguen salarios, prestaciones sociales, liquidación, vacaciones y todo lo de ley, primas, todo lo que le quedó viendo a la empresa. No es que, ay, usted le va a hacer un favor. Otra cosa que también quiero que tengan ustedes en cuenta los de gestión humana, que un trabajador que se haya ido despedido con justa causa después de que se le haya respetado el debido proceso, por favor, mediante un proceso disciplinario, pues ese trabajador también tiene derecho a que le paguen una liquidación. Yo no sé por qué en las empresas piensan que un trabajador, porque se ha despedido con justa causa, no hay que pagarle liquidación. Uy, mire, de esos casos, así, como arroz. Yo digo, pero dígame, ¿de quién les dijo a ustedes eso? Muchos me dicen, no, un abogado, nosotros tenemos un abogado. ¿Cómo se les ocurre semejante cosa? Si la liquidación ya es algo que se ganó el trabajador.
así haya cometido un error y que por justa causa haya salido de la empresa. ¿Cómo así que no le van a pagar la liquidación? Eso es otra cosa que ustedes tienen que tener en cuenta como directores de gestión humana o en el área en que estén en la empresa, en la parte de gestión humana. Sean esa parte, de verdad que cuando digan gestión humana, sientan esa conexión de ser humano con el otro. Recordemos que los seres humanos aprendemos más de lo que vemos que de lo que nos dicen. Entonces, ustedes son el ejemplo para la parte humana de la empresa, para que esos otros trabajadores vean y se compaginen y se contagien de esa humanidad de ustedes como directores de gestión humana. Cuénteme, Jamie. Ay, Doc, yo la escucho hablar. Un momentico, yo voy encendiendo cámara. Yo sí la escucho hablar y siento un poco, no, diría no un poco, mucha frustración. Pero también al mismo tiempo como un toque de tranquilidad porque es el saber que muchos conocimientos, bueno, o el paradigma que uno tiene frente a un tema es real, está bien manejado, pero a mí cuando me preguntan algo, cuando es en materia, más que todo en esa parte legal, yo suelo responder, bueno, hay dos caras de la moneda. Una, la versión real, el deber ser, y lo que pasa realmente en una empresa. Yo quiero contar, de hecho, hace un poco, ya casi un año, poco de entrar a la empresa en la que estoy actualmente, estaba en una clínica reconocida acá de la ciudad, estaba empezando un proceso para coordinadora de talento humano. Me parecía genial el tema del reto. Cuando el compañero hablaba de algunos temas en el sector salud, yo decía, no, eso pasa ahí y en muchos lados. Una de las cosas que me hizo tomar la decisión tan solo casi ni una semana, yo no completé la semana, era que allí se vinculaba el personal y empezando por mí, yo decía, bueno, ¿en qué momento vamos a hacer firma de contrato? ¿Qué horas vamos a hacer afiliaciones? ¿En qué momento vamos a hacer ese debido proceso como se debe ser? ¿Sí? Y la respuesta era, no, es que los primeros 15 días tú vienes, te entrenas, conoces, y eso aplica aquí para todos los cargos, sea asistenciales o sea de la parte de soporte de tema administrativo. Y ya después de eso, entonces sí vemos el tema del contrato, afiliaciones y demás. Entonces yo decía, bueno, ok, a la que pues iba a ser mi jefe en ese entonces, pues que también es dueña de la clínica, yo le decía, pues mira, no sé con quién se están asesorando legalmente y claramente yo no soy abogada, no soy abogada de profesión, pero sé y creo firmemente en que no estoy mal en lo que le voy a decir y pienso que están corriendo un riesgo bastante alto. Ustedes han contado, les decía, contado con mucha suerte si no han tenido temas de demandas y de sanciones y cierres y demás, porque cómo es posible que en la parte asistencial tengan personas corriendo con todos esos riesgos en la parte biológica, temas de accidentes, están muy expuestos. Y yo, bueno, listo, no lo estoy hablando por mí, yo pienso en toda esta gente. Ahora, esa otra parte, y yo, mira, acá en la ciudad, no es una ciudad muy grande, yo tengo una responsabilidad civil, también se lo dije, tengo una responsabilidad civil y yo no sería capaz de ofrecer una vacante, de ofrecer ven, trabaja con nosotros, si no le estoy dando unas garantías y estoy poniendo también en riesgo mi credibilidad. Entonces yo me decía, no, la abogada dice que está bien, o sea, yo decía, pero ¿qué abogada es esa? Y mira, yo te lo voy a poner de esta manera. Si con las personas que son dueñas de la clínica no acceden de aquí en adelante, de hacer bien las cosas, de asesorarnos bien, yo prefiero hacerme a un lado, doy un paso al costado, pero realmente yo bajo estas condiciones no podría trabajar. Entonces,
es esto de que aprender contigo cosas, afianzar conocimientos, me parece maravilloso, pero también está la otra contraparte de que pues hay unas realidades que se deben mantener y que muchas empresas pues simplemente dicen, no, aquí lo manejamos así y no pasa nada, y ajá, no pasa nada. Entonces pues sigamos así. En el tema de las liquidaciones, no pasa nada. El artículo no es ambiguo, es como se quiere interpretar, ajá, no pasa nada. Tenemos 10 días, 45 días, y a mí cuando me responden como con esa propiedad, yo siento una impotencia. Digo, pero es que eso no es así. Pero Pero ya tienes el artículo 65. no, igual yo ya algo conocía del artículo y les puedes mencionar artículos y demás, pero como no tienes un título, no eres abogada, no estás especializada en derecho laboral, no tienes el respaldo certificado académico y demás. Entonces, pues yo simplemente, últimamente como que tomo la posición como la que tuve la última vez, bueno, ok, me hago un costado y ahorita pues estoy desde otro rol, yo digo, ok, no opino, pero créanme que están jugando una ruleta y que en algún momento puede resultar en contra de la compañía. Entonces, pues, profe, muchísimas gracias, realmente casos de valor. Eso es un sentimiento muy de conflicto en este momento para mí, de que bueno, ok, estamos bien, pero pues en la realidad de las compañías, son muy raras las compañías que realmente quieren y hacen las cosas como deben ser y se asesoran realmente como deben ser. Y lo mismo los colegas en la parte del derecho laboral, colegas suyos que aplican la norma como debe ser realmente. Eso es verdad también. Desafortunadamente, primero las empresas no contratan expertos en el área. Son pocas las que deciden contratar un experto en derecho laboral que de manera permanente tenga pues ese apoyo para gestión humana, porque realmente gestión humana necesita un apoyo permanente de un asesor laboral porque se manejan muchos temas de derecho laboral. Esa es el área realmente para la que uno pues más puede ayudar, o para la parte de si son empresas muy grandes, también para el área pensional. Pero pues para el derecho, para la parte de gestión humana, todas las empresas pequeñas, medianas, grandes, todas deberían tener asesor laboral permanente. Lo pueden contratar por prestación de servicios. No necesitan, realmente que no vale mucho, realmente yo pienso que es como un mito o un desconocimiento. Entonces agarran y contratan un abogado que maneja todas las áreas del derecho y terminan pues con problemas legales. Desafortunadamente. Bueno, vamos a empezar a ver las modalidades en las que quedamos. Ya miramos bien, espero que les haya quedado bien claro el tema de los contratos a término fijo inferior a un año, los vencimientos, que les haya quedado muy claro con los ejemplos. Vamos a empezar a ver estas modalidades de ejecución de contratos laborales y les voy a contar que me encantan. Ojalá que ustedes como gestión humana sean promotores de estas nuevas modalidades. Nuevas no, porque ya teletrabajo se ha establecido desde el 2008. Pero digamos que darle visibilidad en las empresas sí es nuevo. Y eso viene desde pandemia, eso no lo dejó la pandemia. Y realmente son modalidades de ejecución de contratos laborales que hacen que haya más humanización en las empresas. Bien, Luz. Que haya más humanización en las empresas, porque a través de estas modalidades, los trabajadores, las personas, los trabajadores en Colombia, pueden trabajar, pero al mismo tiempo pueden estar pendientes de sus seres queridos, de ellos mismos, pueden tener tiempo de calidad, pueden encontrar ese balance de vida. Y las empresas tienen unos beneficios económicos incalculables, no solo para la parte de infraestructura, sino también económicos, porque un trabajador feliz, pues es un trabajador que se enferma menos, pues es un trabajador que tiene más productividad, que come mejor, que puede compartir con su familia. Entonces, tiene infinidad de beneficios tanto para los trabajadores como las empresas. Yo les puedo decir que yo, como asesora,
de empresas. Pues yo vivo en una ciudad más bien pequeña, pero espero que en las ciudades grandes no ocurra lo mismo que acá. Aquí todavía es muy cerrado de cabeza los gerentes, los dueños de empresas, a lanzarse a este tema de teletrabajo, trabajo en casa o trabajo remoto. Digamos que son obtusos, son cabeza dura, perdónenme la palabra, pero verdad, como dice Jamie, se siente uno frustrado. Y no crean, también en Linky el otro día que hice una publicación sobre los beneficios de esta modalidad de trabajo, alguien me escribió de una multinacional y me dijo, no, es que eso aquí no funciona, eso se hizo el experimento y no sé qué. No, pues para mí no funciona si no hicieron el estudio del perfil adecuado. Para eso está gestión humana. La parte de psicología también, de haber hecho pues el estudio del perfil profesional, si la persona realmente, porque yo por lo menos, yo, Eliana Medina, a mí me sientan en una oficina de una empresa y para mí es hartísimo, por una sencilla razón, porque uno es más, una persona que aprende a trabajar de manera remota como yo, uno se autoexige más y me ha costado más bien empezar a mantener como los horarios saludables para mi vida y para la de mi familia. Al contrario, me metía mucho en el tema y estoy tratando de mantener más el equilibrio. Pero un trabajador en una empresa, alguien entró, buenos días, ¿qué más? ¿Qué si el desayuno? ¿Qué pasó la señora? ¿Que traiga venado? ¿Que entró aquel? ¿Que hola? ¿Qué más? ¿Y qué más? Y no hay que... La distracción total. Créanme que un trabajador en remoto, es verdad, Luz, un trabajador remoto o teletrabajo o trabajando desde casa tiene mayor, si es una persona seria, si es se hizo la escogencia del perfil adecuado, créanme que va a producir muchísimo, va a tener un compromiso y un amor por la empresa grandísimo. En las empresas hay muchos factores de distracción. No hay confianza en los equipos y se quejan de eso es verdad. Eso es verdad. A mí me pasó de un gerente de una empresa y él fue hasta director del SENA a nivel nacional. Y este señor en pandemia necesitaba tener a todo el personal allá sentado. ¿Cómo le parece? Y en esa situación, me acuerdo que se contagió el subgerente de la empresa y estuvo muy grave, estuvo en cuidados intensivos, casi se muere el señor. Y la familia del señor estaba furiosa y la hermana de él, que es magistrada, mejor dicho, amenazó que le iba a demandar a la empresa, que le iba a sacar esta vida y otra donde se muriera el hermano. Porque todavía son personas obtusas, imagínate en pandemia y exigiendo que tenían que ir a la empresa. Entonces son personas obtusas que creen que estar sentadas. Otra cosa, en las oficinas, el chisme. Ay, que fulanito, pues, no, cuando uno trabaja de manera remota, uno está concentrado, a mí se me puede caer, mejor dicho, el mundo. El otro día, creo que fue a principio de año, estaba yo aquí trabajando concentrada en mi casa, y mi casa es grande, mi casa es campestre. Entonces yo miro para allá y allá hay jardín. Y abro la puerta de mi oficina y para allá también hay jardín. Yo estaba como a las 11 de la mañana y resulta que estaban colocando una cerca eléctrica en el conjunto donde vivo y estaban unos obreros ahí. Yo estaba tan concentrada aquí con el cuento, cuando de repente eso de que estaba haciendo sol, yo veo como una llamarada y volteo a mirar, resulta que uno de los obreros que estaba colocando la cerca eléctrica se le cayó una chispa de eso de soldadura y se incendió el jardín de mi casa. No, yo mejor dicho, pero lo que le quiero decir es que la concentración de uno es tan grande, pues claro, me tocó salir corriendo rápido, auxiliar al señor, apagar el prado. Bueno, menos mal que se pudo solucionar el tema, pero el tema es que uno vive tan concentrado que a mí se me pasan las horas. Cuando yo miro, ¡ah! Mediodía, pues ya son las 6 de la tarde, pues ya estoy más bien, coloco ese aviso, una alarma para que me avise que ya tengo que parar, porque se me para o para hacer las pausas activas. Entonces, ustedes como gestión humana
créanme que pueden hacer un papel muy importante en las empresas, fomentando este tipo de modalidades de ejecución de contratos, y de esta forma ustedes pueden darle también la oportunidad y facilitarle a muchas mamitas, cabeza de familia o que tienen bebés pequeños, el tema de la crianza del bebé. Y al mismo tiempo están trabajando y están rindiendo para una empresa. Entonces tenemos que abrirnos. Si funcionó en pandemia, ¿por qué no puede seguir funcionando? Yo no sé cuál es el miedo. Para mí es el miedo a soltar el control, y tenemos que soltar el control. Les cuento que la nueva generación, los muchachos hoy en día no son de la mentalidad de nosotros, de la vieja escuela. Los muchachos hoy en día, de verdad que los felicito, quieren tener el balance de su vida. Por eso ya hoy en día los jóvenes ya no duran tantos años en una empresa. No, toda la vida, no, que 30 años, 20 años, no. Si en esta empresa no están respetando mi vida privada, pues me voy. Y realmente, pues yo sí avalo eso, porque realmente el salario no es solamente monetario, ¿cierto? El salario emocional es muy importante, entonces encontrar ese balance emocional. Entonces, qué bonito que den la oportunidad de que se pueda ejecutar un contrato detrás de estas o a través de estas modalidades: teletrabajo, trabajo en casa y trabajo remoto. Entonces, bueno, por ejemplo, el teletrabajo. El teletrabajo es una modalidad de ejecución de contrato laboral que está desde la ley 1221 del 2008, el decreto 884 del 2012, el decreto 1227 del 2022. ¿Y qué es lo que en realidad nos quiere inculcar o nos da como beneficio el teletrabajo? Pues que es una modalidad de trabajo que es totalmente flexible. Esto es una modalidad de trabajo que viene enfocada a que ya no sea el trabajador en un escritorio, en una empresa, en una oficina, cumpliendo un horario de oficina de atención al público. No, ahí ya empieza a hablar de la flexibilidad. Obviamente no se le había dado como la visualización a nivel de las empresas tan grande como ahorita. Por eso les digo, realmente descubrieron en las empresas que existía esta modalidad de trabajo, esta modalidad de ejecución de contratos de trabajo, pues después de pandemia, por la necesidad de la pandemia. Entonces, qué bonito que ustedes desde empresa puedan fomentar este tipo de formas de ejecución de contrato. Hay formas de teletrabajo: autónomo, trabajo móvil. El autónomo, pues, es utilizado desde el domicilio del trabajador o en el lugar que seleccione para desarrollar dicha tarea. El trabajo móvil, pues, no tiene que estar en un lugar específico. Simplemente está conectado. ¿Dónde? No sabemos, está conectado. Realmente este es un modelo que también lo llaman híbrido. Entonces, puede ir 3 días a la semana. Ese es el que hoy en día encuentran uno mucho en LinkedIn. Sí lo he visto en algunas empresas, sobre todo empresas que no son colombianas, que es el modelo híbrido. Entonces vas a trabajar 3 días de casa, o 3 días en la empresa, 2 días en la casa. He visto también trabajas 4 días en la empresa, un día, creo que los viernes en la casa, algo así. Bueno, en las empresas juegan eso. Pero la idea es que no les dé miedo. O sea, un día no, 2 por lo menos, y así vayan avanzando. Se dan cuenta que a medida que vayan soltando, a medida de los resultados, se van dando cuenta que sí se puede y que pueden ahorrarse un dinero y que pueden tener un trabajador más productivo, más feliz. ¿Qué características tiene este contrato de teletrabajo? La modalidad de ejecución, que debe ser por escrito. Entonces, esta es una modalidad que siempre debe quedar por escrito. El teletrabajo, como cualquier tipo de contrato laboral, le da al trabajador todas las garantías laborales, salariales, sindicales y de la seguridad social. ¿Pueden formar sindicatos? Sí, señor, pueden formar sindicatos. ¿Hay que pagarle la seguridad social? Sí, igual hay que pagarle la seguridad social. Hay que pagarle salarios, hay que pagarle primas, prestaciones sociales, vacaciones, todo igualito
porque es que es un contrato laboral, simplemente que es una modalidad de ejecución de ese contrato laboral. Cuéntame. Eliana, ¿y la periodicidad de ese contrato entonces? El tiempo, no, Sí. es como un contrato laboral igual. Puede ser a término fijo, puede ser a término Ah, indefinido. ok. Ya entonces se define como empresa si efectivamente va indefinido, fijo inferior a un año, o sea, ya es decisión Exactamente. individual. Es Ok. concertado, es concertado. Estos no son tipos de contratos, sino modalidades de ejecución del contrato laboral, que es lo que muchas empresas o de pronto no les han explicado o no han hecho el curso de derecho laboral, no saben, porque realmente es una modalidad de ejecución del contrato laboral que ya existe. Ya sabemos cuáles son las clases de contratos y la forma como lo vamos a ejecutar. Entonces, sí debe quedar por escrito el teletrabajo. Otra de las características es que no le es aplicable la jornada laboral rigurosa como nosotros la conocemos, o sea, no están sometidos que tienen que estar de 8 a 12, no, se puede concertar, porque como están remoto, no, pues yo en la mañana estoy asistiendo, qué sé yo, a unas clases, yo puedo realizar mi trabajo en las tardes, o sea, no hay necesidad de que haya esa obligatoriedad que tiene que estar de 8 a 12, a no ser que tengan, no sé, unos programas, unas plataformas en la empresa que solo funcionen de 8 a 12 y de 2 a 6, se me ocurre, por ejemplo, ¿no? Se me ocurre, por ejemplo, no sé. Ahí conocí un caso que efectivamente las personas solo se deben conectar fijo en una hora determinada del día porque hacen como un tipo como de reuniones, como ay, se me escapa el nombre. Retroalimentación. Sí, o sea, como el exponerles a todos en qué van, qué les hace falta, o sea, hacia dónde quieren llegar, ya. Y del resto daban como la potestad a el que hiciera en determinado número de horas, si lo hacía más tarde, en horario por fuera, por ejemplo, de 6 de la tarde en adelante, en fin, después que cumpliera, pero sí les obligaban, pues, entre comillas, a que se conectaran en una hora en específico, hablaban de eso y listo, se desconectaba todo el Pero mundo. fantástico, fantástico. Sí. Fantástico, me parece fantástico. Fíjate que en pandemia conocí yo que el SENA, y creo que quedaron como con esa situación. En pandemia funcionaba así. Tenían como una especie de plataforma o tienen una plataforma donde ellos saben que tenían que permanecer conectados. ¿Cómo les parece? Me parecía exagerado porque entonces, o sea, ¿qué libertad puede tener ahí el trabajador de manejo de tiempo? No sé. No, sería hasta más esclavizante que tenerlos presencial, porque Exactamente. presencial por lo menos se levantó, hizo la pausa activa, regresó, se sentó, tomó agua, en fin, o sea, cualquier cosa. Sí, me pareció terrible. O sea, dije yo, absurdo. Y fíjate que los tenían por contrato de prestación de servicios. Eso es otra cosa que ahorita van a empezar a salir sentencias acerca del tema. Mire, ustedes ahorita están aprendiendo cosas maravillosas y les voy a contar algo que, mejor dicho, está que sale del horno. Resulta que estas modalidades de ejecución de contratos laborales, como son teletrabajo, trabajo en casa y trabajo remoto, pues como ustedes saben, son formas de ejecución de contratos que dan flexibilidad. Entonces, muchas empresas avivatas, donde ustedes no trabajan, no, allá no trabajan ustedes. Ustedes trabajan en empresas serias y humanas, porque estamos humanizando empresas. Entonces, ¿qué están haciendo en algunas empresas? De avivatos. Ah, entonces vamos a hacer una cosa, hagámosles contrato de prestación de servicios. Desde la casa, ¿quién nos obliga? Pues les cuento que ya van a empezar a salir las sentencias, porque es que resulta que como en los 3 elementos del contrato de trabajo, que son
que se realice de manera personal por el trabajador, que haya una continua subordinación. Ese era un elemento importantísimo. ¿Recuerdan? ¿Sí lo recuerdan? El segundo elemento, la subordinación, y el tercero, el pago de un salario. No te escucho, ¿alguien está hablando? ¿No? Resulta que como estas tres modalidades, el segundo elemento que ha sido trascendental para los contratos realidad en las demandas laborales, aquí ese contrato de subordinación ya no es tan riguroso como en los tiempos de antes o en las modalidades de ejecución en que venían realizándose los contratos laborales en Colombia, porque obvio, ya no va a tener, ya no hay una subordinación rigurosa en el sentido de que ya el trabajador no va a ser de 8 a 12, 2 a 6, sino va a tener cierta libertad. Entonces, muchos empleadores quieren ocultar relaciones laborales o están queriendo ocultar relaciones laborales a través de los contratos de prestación de servicio y lo mandan para la casa. Pero hay muchas formas de probar esto. Correos electrónicos, mensajes de WhatsApp. Entonces, prepárense, señores empresarios. Sí, muy triste, Luis. Muy triste porque realmente no hay derecho que se maltrate al trabajador de esta forma para negarle sus derechos laborales. Pero prepárense, no se preocupen. Resulta que esto es demandable. Esto es demandable y van a empezar ahorita a salir, como esta es una forma de ejecución de contratos realmente nuevas. Casualmente estábamos en una reunión hace poco con unos colegas en el lanzamiento de un libro y todos coincidimos con el hecho de que van a empezar ahorita a salir fallos encaminados a contratos realidad por estas nuevas modalidades de contratos laborales, que las están ocultando, ¿cómo? A través de contratos de prestación de servicios. Pero es que, por ejemplo, a mí una empresa me contrata como una asesora externa laboral, ok, yo los asesores, yo los hago un paquete, yo les digo, bueno, por 10 asesorías al mes vale tanto. Si la empresa tiene tantos trabajadores, vale tanto. Entonces uno empieza, yo por lo menos tengo mis tarifas, entonces por un salario mínimo, 2 salarios mínimos, 3 salarios mínimos, y va uno subiendo dependiendo de la cantidad o del paquete que uno concerte con la empresa. Pero si yo acuerdo algo con una empresa y resulta que esa empresa me dice, bueno, doctora, necesitamos, por decir, 10 consultas, pero resulta que esas 10 consultas se convierten en 100 consultas. ¿Qué quiere decir ahí? Pues que la doctora Eliana ya es trabajadora de la empresa, está remoto, ¿cierto? Esa es la realidad de ella. A ella le toca trabajar todo el día y hasta sábado y domingo. Y más eso no, doctora, es que necesitamos que nos mande informes. Mire, hicimos estos formatos, doctora, por favor, tiene que llenar estos formatos, hágale aquí, hágale allá, hágale. Terminó la doctora Eliana Medina como trabajadora de la empresa. O sea, me endulzaron el oído con un contrato de prestación de servicios y terminé sentada como trabajadora de la empresa, como una trabajadora de planta. Perfectamente se puede mandar a la empresa. Mire, yo tengo aquí todas las cosas que me mandaban, todos los informes que enviaba, todos los conceptos que yo les daba, todo mi trabajo, perfectamente. Contrato realidad y condeno a la empresa. Entonces, ojo, me adelanto porque eso está ahorita, porque ya sabe uno que muchas empresas están haciendo esto. Tristemente, pero ya lo están haciendo. Entonces, también les adelanto para que lo tengan en cuenta ustedes como directores de gestión humana, que se están exponiendo gravemente a que sean condenados mediante sentencia laboral, porque perfectamente pueden hacerlo. Entre otras cosas, porque otra cosa, el trabajo remoto, que vamos a ver más adelante, resulta que el trabajo remoto no exige exclusividad con la empresa. Usted puede tener un contrato con otra empresa y tiene contrato laboral. Pues ojo con eso. Bueno, sigamos hablando del teletrabajo, que es la primera modalidad
Cuéntame, Juan. Doc, un momentico, desmenúcenos un poquito eso que nos acabó de decir. Es decir, listo, tenemos un contrato a término fijo bajo la modalidad de trabajo autónomo. Listo, estoy con empresa Pepito Pérez. Perdón, ¿bajo modalidad de qué? ¿Teletrabajo? De ¿Trabajo teletrabajo, o trabajo remoto? Son tres. trabajo autónomo. ¿Cuál es el Es, trabajo autónomo? Teletrabajo, son tres. Trabajo ajá, en casa, teletrabajo, trabajo remoto. trabajo en casa. Entonces, yo podría tener, según lo que usted nos acaba de explicar, podría tener otro contrato con otra empresa, también, digamos, a término indefinido, por decirlo así, y eso no afectaría el primer contrato que tuve con Pepito Pérez S.A. No, me escuchaste mal. La modalidad que da en la que no te van a exigir una exclusividad es la de trabajo remoto, Ah, ok, listo, perfecto. que ahorita vamos a hablar de eso. Bueno, sigamos hablando del teletrabajo. Fue que se me salió decirles algo ahí como para una perlita, pero ahorita más adelante vamos a llegar al trabajo remoto, todavía no hemos llegado ahí. Bueno, estamos hablando del teletrabajo. Entonces, en el teletrabajo, el trabajador no está sometido a la jornada laboral como tal, pero también no debe abusarse de esas jornadas. O sea, el hecho de que esté en teletrabajo no quiere decir que sea sometido a excesivas cargas de trabajo, ¿no? Sí pueden hacer o establecer unas formas de verificación de que el trabajador sí realizó su trabajo, por lo menos lo que explicaba, que se reunían a X hora, o por ejemplo, en esta modalidad de trabajo, de teletrabajo, si por ejemplo es demasiado el trabajo que se está enviando a ese teletrabajador, debe establecerse que de pronto tuvo que trabajar algunas horas extras, deben pagársele las horas extras. O sea, no crean que porque está en teletrabajo, no, ya no tenemos que pagar horas extras. Claro que sí. No pueden ser sometidos a jornadas excesivas de trabajo y si exceden la jornada laboral normal, debe pagarse las horas extras. También los dominicales, también los festivos. Otra cosa que deben tener muy claro, recuerden ustedes que es un contrato laboral normal, como cualquier otro, por lo cual tiene como consecuencia que ese teletrabajador no puede recibir un salario inferior al salario mínimo, o tampoco puede recibir un salario inferior a alguien que realice la misma labor que él realiza, pero en otro lugar. O sea, desde su casa, por decir, tenemos un ingeniero industrial que sí está trabajando en la oficina y tenemos otro ingeniero industrial que está desde la casa. Realizan las mismas funciones, tienen los mismos estudios, tienen las mismas responsabilidades. No le pueden pagar menos al teletrabajador. Eso tienen que tenerlo clarísimo, porque ahí se aplica el principio de igual trabajo, igual salario. No importa dónde lo realicen, sino que están realizando el mismo trabajo. Igualmente, en el caso de que los trabajadores, por su naturaleza de trabajo, requieran de pronto una ayuda económica, no sé, para movilización, eso también se puede pactar dentro del contrato de prestación, el contrato laboral. Tiene que tener igual de trato también con el tema de capacitaciones, oportunidades, beneficios, protección, porque tienen que hacerle las capacitaciones con respecto a la ARL, a la seguridad industrial, a la salud ocupacional, a la seguridad y salud en el trabajo. Tienen que tener todas las mismas garantías que un trabajador presencial. O sea, el hecho de que ese trabajador esté en teletrabajo no hace que sus garantías y sus derechos se aminoren.
Asimismo, a los teletrabajadores, el empleador debe darles o proveerles el mantenimiento de los equipos que utilicen esos teletrabajadores, las conexiones, los programas. Siempre se establece como un aporte o una ayuda para el pago de la energía, o si tienen que desplazarse a algún lado, tiene que pagarle eso al empleador. Para poder realizar esas funciones, no hay que, ay, no, usted es teletrabajador, mire a ver cómo llega, tiene que ir a tal lado, mire a ver cómo llega. No, y la empresa debe garantizarle una ayuda económica para esas movilizaciones, como la misma garantía es como si el trabajador estuviera en la empresa. Si a Pedrito Pérez, que está en la empresa, lo mandan por decir, mire, que tiene que ir a la sede del municipio de tal, aquí está su transporte o su auxilio de lo que tenga que pagar para transportarse o para quedarse allá, sus ayudas, todo igualito. O sea, no pueden discriminar esas ayudas económicas para transportarse, para los desplazamientos, para la energía, para la conectividad, todo. Lo que pasa es que el tema de la conectividad sí es concertado, ¿no? No hay una norma como tal, pero sí es concertado y sí, en ese caso de que, por ejemplo, haya un traslado, deben pagárselos. Ahora, los elementos y medios suministrados no pueden ser utilizados por una persona distinta al teletrabajador. Entonces, por ejemplo, también que el trabajador necesita unos elementos de protección específicos. Bueno, eso es para el teletrabajador, entonces también hay que tenerle también claridad con ese trabajador de que no puede dárselos al hijo o a la esposa y que después de que termine el contrato, pues debe restituir esos bienes que se le prestaron en la empresa, por decir, un computador o unos auriculares, no sé, para mejor hablar o escuchar. Entonces, ese tipo de situaciones también debe quedar bien claras, estipuladas dentro del contrato. Es importante también que se realice la capacitación debida a ese teletrabajador para realizar su trabajo de manera adecuada con las plataformas que haya creado, que haya obtenido, que haya comprado la empresa. Entonces, no, que se contrató a este señor, pero él tiene que saber, no, tienen que capacitarlo igualito. También rige para ellos, como es un contrato laboral, igualito el periodo de prueba, debe quedar por escrito. Recuerden muy bien que si el periodo de prueba no queda por escrito, se da por inexistente. Eso tiene que ser, pero clarísimo. La vinculación de un teletrabajador obviamente debe ser concertada entre el trabajador y entre el empleador. No puede haber ningún vicio del consentimiento de ninguna de las partes, puesto que ya ese contrato entonces podría ser demandado por nulidad, no puede ser obligado a ninguna de las partes. Digamos que todos aquellos trabajadores que pronto estaban realizando su trabajo normalmente en una empresa y que por X o por Y deciden pasar a la modalidad de teletrabajo, es importante que ese trabajador tenga las mismas garantías a nivel de los sindicatos, de las convenciones colectivas que haya en la empresa. O sea, el hecho de que, por ejemplo, una persona que trabaja en EPM, entonces esa persona en ese EPM, por decir, hay un sindicato. Si esa persona pasa a teletrabajo, no es que esa persona ya no tenga los derechos sindicales o convencionales que él estaba gozando, no tiene los mismos derechos. Bueno, el tema del teletrabajador con respecto al contrato laboral. Bueno, el contrato laboral pues es igual como cualquier otro contrato. Lo único es que deben como especificar el tema de los equipos de cómputo, de los materiales que se le van a entregar al trabajador para que realice esa labor desde su casa o desde el lugar que se haya estipulado. Entonces debe quedar muy claro. Por ejemplo, muchas empresas les entregan que un computador. ¿Por qué? Porque a veces esos computadores
ya tienen como unos programas como muy específicos para facilitar esa ejecución de ese teletrabajo. Entonces, esos computadores los entrega la empresa y el trabajador está en la obligación de cuidar ese computador y de devolverlo a la empresa en las mismas condiciones, obviamente con el desgaste normal, el desgaste natural que podría tener un equipo. En esencia, el trabajo llamado en la modalidad de teletrabajo es un trabajo híbrido que invita realmente a la flexibilidad tanto del trabajador para cumplir con su trabajo como de la empresa. Entonces es una flexibilidad que se llama organizacional. Entonces pueden, en el teletrabajo, entonces es la típica modalidad de trabajo que van a trabajar 3 días en la empresa, 2 días en la casa, o 4 días en la empresa, o 1 día en la casa. Esa es como la forma para que cuando ustedes, por ejemplo, como decisión humana, bueno, esto lo podemos organizar así, entonces aquí aplicaría teletrabajo, para que lo tengan claridad entre las diferencias, porque el trabajo en casa es totalmente diferente y es para otro tipo de necesidades, para que lo tengan muy, pero muy claro. En el teletrabajo no es obligatorio el auxilio de conectividad, pero sí deben fijar de mutuo acuerdo un costo que compensa los costos de internet, de telefonía fija, móvil y de energía. Por último, quiero contarles que se estableció como Día Internacional del Teletrabajo el próximo 16 de septiembre, para que lo tengan pues ahí en sus agendas. ¿Alguna pregunta sobre el teletrabajo? No, señora. Profe, de pronto, bueno, yo sueño con muchas cosas, profe, soy honesta. A veces me dicen que yo quiero de todo, pero uno de mis pensares e ideales es una vez, a medida que yo vaya avanzando y pues que todo se me vaya materializando, es empezar a trabajar con mamás, ¿sí? Porque comprendo y entiendo a través de mi historia la situación. Yo sé que la gran mayoría, gracias a Dios, tienen los apoyos de su mami, bueno, alguna persona de confianza, etcétera. Pero otras estamos realmente 100% en el rol. Y sí me gustaría de pronto dar las oportunidades, así mismo papás, porque hoy también ya hay papás presentes y sería muy chévere, pero a veces pienso en cómo podría ser los estilos de contratación, del pago del servicio, si se refiere de un apoyo, la hora, sí, como digamos tener como toda esa situación de la parte laboral para hacer algo bien hecho y de pronto después no vaya a repercutir. ¿Por qué? Porque pues independiente que uno tenga todas esas intenciones bonitas, a veces, como dice Sergio, hoy somos amigos, mañana no sabemos, ¿sí? Entonces siempre independiente tenemos que estar un paso adelante para evitar esas retribuciones, porque así como hay gente muy agradecida y todo, habrán otras que de pronto en cualquier momento se molesten o incomoden y pueden reaccionar no de la mejor manera. Entonces esa es como mi inquietud en estos casos cuando uno paga por horas. Sí, ejemplo, yo he apoyado consultoras y ellas me pagan un estimado y ya, pero pues uno lo hace desde la vocación, sí, o sea, uno no ve como una maldad ahí, pero es muy bonito de pronto empezar a apoyar desde esa parte y ser mucho más justos y, bueno, y aliviar muchas cosas, ¿no? Que se presentan en estos roles. Así es, así es. Esto da para mucho. Realmente estas modalidades de trabajo, de contratos de trabajo, pues son maravillosas y llegaron para vivirlas, para actualizar las empresas, para hacer las empresas más humanas, porque realmente cuando hablamos de flexibilidad, no podemos dejar de pensar en humanizar empresas, porque la idea es eso, humanizar las empresas.
no seguir como enfocados en esas formas obsoletas de trabajo, sino ser flexibles y pensar que ese trabajador tiene una familia, que ese trabajador tiene unos hijos, tiene unas necesidades. Entonces, qué bonito que de las empresas, ustedes como directores de gestión humana estén preocupados por ir abanderados, por actualizarse. Pues van a ir ustedes llenitos de conocimiento a las empresas, de cómo adaptar estas modalidades de trabajo, de ejecución de contratos de trabajo a esas empresas, y créanme que van a tener, mejor dicho, grandes resultados, satisfacciones personales, profesionales, porque realmente vinieron para ayudarnos, y ustedes mismos en cualquier momento pueden tener la oportunidad. Creo que Juan Carlos me dijo que trabajaba en esta modalidad, si no estoy mal. Este tipo Sí, trabajé en esa modalidad. Y me imagino que súper bien. Sí, fue una muy buena experiencia, aunque existe todavía mucha renuencia, incluso a veces no tanto por los líderes de área, sino a veces por compañeros de trabajo, que a veces dicen, pero venga, ¿cómo? Y esto, y entonces, pero sí es una experiencia muy, muy bonita, muy interesante. Creo que en Colombia aún falta mucha educación eh, para líderes y para empleados acerca de esta modalidad de trabajo, así como puede existir el líder que, como se puede decir, que nos quiere 8 horas en la empresa calentando la silla y que nos quiera ver allí, que estemos allí, y si no estamos allí, pues no somos productivos. Lamentablemente, hay un alto porcentaje de ellos, un 55, un 60% que tiene esa mentalidad. Si no está en la empresa, no está haciendo nada en la casa, porque la mira que se tiene, el pensamiento que se tiene, es que en la casa no hacemos nada. Y yo que estuve en ese rol, trabajamos más en la casa que estando en la oficina. Totalmente, te lo Yo digo. sí Totalmente. comenzaba a las 8 y eran 6, 7 de la noche y todavía estaba trabajando. No porque lo exigiera un horario, porque trabajamos por cumplimiento de objetivos, sino porque uno dice, bueno, estoy en la casa, voy a adelantar trabajo, y cuando uno veía miércoles 7, 8 y estoy todavía listo, para. Pero es una muy buena experiencia. Ojalá pues muchos de mis colegas pudiésemos dar con empresas y con personas de mente abierta para este tipo de, porque sí es interesante lo que usted comentaba, se ahorra en costos de arriendo, de cafetería, de papelería, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Bueno, mis queridos alumnos, humanización sobre todo de los socios principales que determinan las decisiones, totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias por asistir. Gracias. Un abrazo, feliz noche y nos vemos dentro de una semana con el favor de Dios. Gracias. Bendiciones para Muchas todos. Feliz gracias. noche. Feliz Gracias. Feliz noche. noche. Chao. Que estén muy bien. Chao.